Lenguaje alienígena. Dejando de lado esta sarta de tonterías, si algún día descubriéramos una civilización extraterrestre inteligente, ¿en verdad podríamos comunicarnos con ellos? ¿Habría alguna manera de que ellos nos entendieran o de que nosotros los entendiéramos? Aunque haya por ahí personas con mucha falta de atención que afirman hablar con extraterrestres, la ciencia nos dice que esto no sería tan fácil. ¿Quieres saber por qué? Hola, ¿qué tal, queridos e intelectuales espectadores? Yo soy el ingeniero, y el día de hoy hablaremos acerca de el lenguaje extraterrestre. Comencemos. A lo largo de la historia, diversos escritores de ciencia ficción han intentado plasmar lo difícil que sería establecer contacto con extraterrestres. Entre algunas de esas obras podemos encontrar la película del 2016, La Llegada, en la que se narra la historia de cómo una civilización extraterrestre llega a la Tierra con naves espaciales para intentar establecer comunicación con los humanos de forma pacífica. En esta película, la protagonista Louise Banks, que es una lingüista muy reconocida, es la encargada de intentar comprender la manera de comunicarse estos extraños seres octópodos. Otra película que muestra esto es Avatar, y no la película del peloncito que fue un desastre en taquilla. No, la de los monos azules. En esta película, James Cameron desarrolló un nuevo lenguaje, que es el que hablan los Na'vi, los seres que protagonizan la película. Lo interesante es que James Cameron desarrolló este lenguaje con ayuda de lingüistas profesionales basados en la manera en el que el lenguaje humano se ha desarrollado a lo largo de la historia. Y esto no es la primera vez que se hacía, de hecho es bastante común en el mundo de la ficción. Otros ejemplos en donde pudimos ver cómo se desarrolló un lenguaje extraterrestre lo podemos ver en el idioma Namekusei de Dragon Ball Z, en el Klingon de Star Trek, Nukna, Klingon Mark, Ija, Ihak, Mat, el Kenya del Señor de los Anillos, Ninlupedignin, Yaurenteliza. Uibethet, Nayonat. o toda la gama de diferentes idiomas extraterrestres que se desarrollaron para Star Wars. El problema, claro, es que todos estos lenguajes ficticios están basados en el lenguaje humano. Es decir, que parten de la idea de que si existieran extraterrestres, estos se comunicarían de la misma forma que nosotros, hablando. Y lo más probable es que no sea así. Tal y como se muestra en la película La Llegada, estos extraterrestres no tenían boca ni cuerdas vocales, por lo tanto no podían emitir sonidos, y si no emiten sonidos tampoco necesitan oídos, y por lo tanto también son sordos. La única forma de comunicarse era a través de la vista, mediante un idioma que no se parece en nada a lo que conocemos. Pero aún así, esta película es bastante optimista, ya que se está asumiendo que estos extraterrestres podrían comunicarse con símbolos. Y tampoco hay una garantía de que eso sea así. Pero, ¿por qué? Chécate. La barrera de los sentidos. Nosotros los humanos tenemos varios sentidos. El tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto son los más populares, aunque en realidad no tenemos solo 5 sentidos, sino cerca de 27. Así es, amiga Cacatúa, tenemos mucho más sentidos que los 5 que nos habían enseñado. ¿Y quieres saber cuáles son los demás sentidos que tenemos? ¿Quieres saberlo? Excelente, amigo conejo, pues pon mucha atención porque son los siguientes. Atento, ahí van, 1, 2. Te dije que estuvieras atento, seguimos. Como mencioné, los humanos tenemos muchos sentidos, pero no todos los animales de este planeta compartimos los mismos sentidos, ya que estos se desarrollan dependiendo del ambiente en el que el animal vive. Por ejemplo, los humanos nos desarrollamos en la superficie de la Tierra, bajo las inclemencias del clima, en un lugar donde el sol permite ver en el día y el aire nos permite escuchar.
por lo que tiene sentido desarrollar pies, ojos y oídos. Un pez que vive en las profundas oscuridades del océano no necesita pies ya que nunca los va a usar, ni mucho menos ojos ya que no los va a utilizar. Un murciélago puede ver, pero su sentido más desarrollado es el oído. Un perro puede oler cualquier cosa a kilómetros. Las palomas pueden sentir el campo magnético de la Tierra, las abejas pueden ver la luz ultravioleta y las serpientes el infrarrojo. Cada animal ha desarrollado sentidos diferentes que dependen del lugar donde vive. Si este es un patrón que se revive en todos los seres vivos del universo, significaría que lo más seguro es que los extraterrestres no tendrían los mismos sentidos que nosotros, ya que nada garantiza que estos se desarrollaron en el mismo ambiente. Si viven en un planeta donde el sonido no se propaga de la misma forma que en la Tierra, lo más seguro es que no tengan oídos ni tampoco cuerdas bucales. Si viven en una perpetua oscuridad, probablemente no tengan ojos y se comuniquen a través de otras cosas como ondas de radio o a través de químicos despedidos de su cuerpo, al igual que las hormigas. Saber cuáles son los sentidos con los que los extraterrestres se comunican sería la primera barrera a superar, y es una barrera bastante complicada, ya que si aquí en la Tierra hay una gran diversidad de seres vivos con diferentes sentidos, ahora imagínate en el universo, ¿qué sentidos tendrán los extraterrestres? ¿Podrán escuchar? ¿Podrán ver? ¿Siquiera entienden lo que es un sonido? Y esto apenas se está complicando. Idioma o lenguaje. Usualmente cuando se habla del lenguaje extraterrestre, se suele usar los términos lengua, idioma y lenguaje como si fueran lo mismo. Y no son lo mismo. La lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del habla y que no se puede modificar, es decir, que la lengua es exclusiva de quienes nos comunicamos, valga la redundancia, con la lengua. El lenguaje es el medio de comunicación de quienes utilizamos expresiones orales, escritas, sonidos o gestos que poseen un significado que nosotros les hemos dado. Es decir, que mientras la lengua sí es exclusiva de aquellos animales con lengua, el lenguaje no, ya que cada animal tiene un lenguaje diferente. Las abejas tienen un lenguaje en el que se comunican utilizando zumbidos y bailes en el aire. Las computadoras tienen su propio lenguaje de programación, etcétera, etcétera. Ya sé que las computadoras no son animales, pero es por dar un ejemplo. Cada especie animal tiene su propio lenguaje y dentro de ese lenguaje se divide en diferentes grupos, que es lo que conocemos como idiomas. Y de esos idiomas surgen los dialectos. Es decir, que si algún día encontráramos una civilización inteligente extraterrestre, la primera barrera sería saber con qué sentido se comunican, y la segunda barrera sería definir cuál es su lenguaje. Consideremos que si no es una especie que se derive de los primates como nosotros, ¡Ya valió! ya que si no son primates no se comunicarán usando la lengua como nosotros, y una vez que sepamos con qué sentido se comunican, seguiría descifrar su lenguaje, qué significa cada sonido que emiten, cada gesto que hacen, cada color que producen. Esta es la parte más difícil de todas, solo ponte a pensar. La raza humana comparte este humilde planeta con millones de otros seres vivos, y hasta la fecha actual, solo hemos sido capaces de comprender al 100% el lenguaje de una sola especie, la nuestra. A pesar de que hemos podido entrenar chimpancés para comunicarse con lenguaje de señas, no podemos decir que los entendemos al 100%, aunque sí nos hemos acercado bastante. Es entendible ya que ellos son primates al igual que nosotros, es decir que compartimos rasgos genéticos que nos facilita entenderlos, pero si nos vamos a otros animales la cosa se complica. Por ejemplo, las ballenas se comunican mediante sonares que se propagan en el agua, y a pesar de que conocemos su lenguaje desde hace años, hasta ahora solo hemos podido averiguar que al igual que los delfines, estas se colocan nombres con las que se reconocen a sí mismas. Pero más allá de eso, por más que hemos estudiado su canto durante décadas, aún no sabemos qué rayos dicen. Sin irnos demasiado lejos, los perros y gatos con los que convivimos a diario tienen su propio lenguaje, y aunque pueden ser entrenados para obedecer algunas órdenes, no podemos decir que comprendemos del todo el lenguaje de los perros o de los gatos. No tenemos un diccionario que nos diga qué significa cada ladrido o cada maullido, y si lo hay, tampoco es que sea muy preciso que digamos.
Si así de complicado es entender a los animales con los que convivimos a diario, que tienen un lenguaje bastante simple, imagínate una raza extraterrestre que seguramente tendría un lenguaje bastante más complejo como el nuestro o incluso más avanzado. Sería todo un desafío y probablemente nos tomaría décadas enteras siquiera empezar a entenderlo. Ahora ya te das cuenta que hablar extraterrestre no es soltar un montón de palabras sin sentido. Por cierto, si este video te está gustando, déjame tu rico y suculento like, a ver si llegamos a los 2 likes mínimo, ¿no? También suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video de ciencia, y si quieres apoyar a este canal, deposítame 1000 pesos. Jaja, claro que no, no es cierto. Pero si quieres, si te nace, este canal ya tiene habilitado ese botoncito que está ahí abajo que dice gracias, con el cual aquellos que quieran aportar una pequeñísima cantidad simbólica para seguir apoyando este canal podrán hacerlo sin ningún problema. Y por supuesto, al momento de hacerlo podrán dejar un lindo y hermoso comentario que se destacará entre todos los demás, y así yo podré responderlo y ponerlo en el siguiente video. También, si todavía no me sigues en mis redes sociales, pues no lo hagas, realmente nunca publico nada, así que ¿para qué lo vas a hacer? Mejor, si quieres saber sobre mí, envíame una carta o algo, o solo suscríbete y pues por aquí hablamos. Sigamos. Las matemáticas. El lenguaje del universo. En la década de los 70, la NASA lanzó al espacio unas naves muy famosas, las Voyager, las cuales tenían como objetivo principal estudiar los planetas más lejanos del sistema solar, pero estas también tenían una misión secundaria, y es que cuando terminaran su recorrido por los planetas, serían enviadas a los confines del sistema solar en busca de vida extraterrestre. A bordo de cada sonda se colocó un disco de oro, el cual tenía grabado instrucciones de cómo encontrar la Tierra, y también tenía grabado imágenes y sonidos de todas las culturas e idiomas de nuestra civilización. Sin embargo, actualmente se piensa que este esfuerzo por enviar una botella con un mensaje de SOS al universo es inútil, ya que si es que algún día una civilización las llegara a encontrar, no hay garantías de que puedan interpretarlas, ya que esta civilización no tendrá los mismos sentidos que nosotros, no entenderán las instrucciones y tampoco podrán ver ni escuchar lo que el disco tenga grabado, ¿o sí? En el libro El cerebro de Broca, Carl Sagan menciona que si algún día llegáramos a encontrar una civilización extraterrestre mínimamente avanzada, o al menos tan avanzada como nosotros, independientemente de qué animal descienden o qué sentidos tengan, existe una alta probabilidad de que logremos contactarnos y comunicarnos con ellos gracias a la tecnología. Considera que una raza extraterrestre, independientemente de qué sentidos tenga o de qué animal provenga, a medida que se desarrollen y vayan creciendo como civilización, tendrán la necesidad de comunicarse largas distancias, así como nosotros. Actualmente necesitamos comunicarnos con personas que están del otro lado del planeta, probablemente ellos también, y la única manera de solventar esta necesidad sería desarrollando tecnologías de telecomunicaciones o internet, como nosotros. Es decir, que una raza extraterrestre mínimamente avanzada conocería y desarrollaría este tipo de tecnología. Si contemplamos este escenario en el que ambas civilizaciones poseemos tecnologías parecidas, tendríamos un lenguaje en común, la tecnología de ondas de radio. Esta es la misma con la que se envían las señales de Wi-Fi, con las que funciona tu teléfono, los satélites artificiales, los GPS, etcétera, etcétera. Con un lenguaje en común solo bastaría intentar comunicarnos en el mismo idioma, pero ¿qué idioma sería ese? ¿El de ellos o el nuestro? Muchos científicos han sugerido que ese idioma serían las matemáticas, ya que independientemente del tipo de extraterrestres con los que nos encontremos, al igual que nosotros usamos las matemáticas para desarrollar nuestra tecnología, probablemente ellos también. Las matemáticas son el lenguaje mediante el cual el universo se manifiesta. Una forma de detectar una raza extraterrestre sería justamente recibiendo una señal que no fuera común en el universo. El 28 de noviembre de 1967, la científica Jocelyn Bell descubrió una señal muy extraña que provenía de un lugar muy lejano del universo observable. Esta señal parecía repetirse en una secuencia una y otra vez, como si se tratara de un faro cósmico emitiendo una señal en clave Morse. Al principio toda la comunidad científica se emocionó. Por fin encontramos una señal extraterrestre, ya era hora. Pero no, ese entusiasmo no duró mucho, ya que al analizar la señal, los astrónomos descubrieron que se trataba de un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira sobre su propio eje a una velocidad extraordinaria, y en el proceso los chorros de energía que salen de sus polos
van cambiando de posición enviando señales repetitivas y constantes. Es decir que estas señales que habíamos descubierto no provenían de ningún faro cósmico extraterrestre lanzando una señal de ¡ay, aquí estamos!, sino se trataba de simplemente un evento natural. En vista de esto, los científicos creen que una civilización que quisiera comunicarse con nosotros no enviaría una señal tan simple, sino que sería algo más complejo, pero fácil de descifrar. Esto podría ser una secuencia numérica que no exista naturalmente en el universo, pero que sea evidente para una civilización inteligente como nosotros. Por ejemplo, una secuencia en clave Morse del 1 al 100 de todos los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente hasta llegar al 100 y de nuevo a empezar. Esta secuencia no es algo que se presente naturalmente en el universo, es compleja, pero a la vez fácil de detectar para una raza inteligente como la nuestra. Encontrar una secuencia numérica de este tipo, o incluso un poquito más compleja, significaría una señal inequívoca de vida inteligente. Si aplicamos esto a un lenguaje, una raza de extraterrestres inteligentes que si quisiera comunicar con nosotros, lo primero que haría sería probar con las matemáticas, enviarnos una señal constante y repetitiva para ver si alguien la responde. Y si somos capaces de responderles y establecer una comunicación mutua con números, entonces ahora sí pasaríamos al método definitivo, la inteligencia artificial. Incluso aunque llegáramos a establecer una comunicación medianamente decente con los extraterrestres usando matemáticas, esto no sería suficiente, ya que eventualmente tendríamos la necesidad de dialogar con ellos cosas más complejas. Y aquí es donde entra nuestra tecnología otra vez. Nosotros no somos capaces de descifrar un lenguaje en tan poco tiempo, pero quizá nuestra tecnología sí. Actualmente las inteligencias artificiales tienen la capacidad de aprender. Si las utilizamos para descifrar un idioma extraterrestre, seguramente el proceso se aceleraría bastante. Y no solo por nuestra parte, ya que una civilización que ha logrado desarrollar tecnología como la nuestra, muy seguramente tendría también sus propias inteligencias artificiales. De esta manera, cada raza usaría su propia inteligencia artificial para entender el lenguaje del otro, y así acelerar el proceso de interpretación y comunicación hasta que ambos lleguemos a un acuerdo de qué idioma utilizar. Como puedes apreciar, querido e intelectual suscriptor, hablar con extraterrestres no sería para nada fácil y sería bastante más difícil que simplemente soltar un montón de palabras aleatorias sin sentido. Tendríamos que superar varias barreras: la barrera de los sentidos, la barrera del lenguaje, la barrera de la distancia, la barrera tecnológica y muchísimas más de las que no hablamos en este video. Aunque igual y este video está mal y esto no tiene por qué ser así, ya que muchos científicos opinan que podría haber dos situaciones. En la primera, los extraterrestres no serían tan distintos a nosotros y podríamos comunicarnos con ellos muy fácilmente. Es probable que si encontramos una civilización inteligente, independientemente de qué animal provenga, si tenemos tecnologías parecidas, podremos establecer comunicación con ellos. O también existe la probabilidad de que los extraterrestres sean tan diferentes a nosotros que no logremos establecer comunicaciones eficaces jamás, ya que su tecnología sería tan avanzada para nosotros que no lograríamos diferenciarla de la magia. Para nosotros ellos serían completamente incomprensibles. ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que nuestra tecnología e inteligencia actuales serían suficientes para establecer contacto con alguna civilización extraterrestre inteligente? Déjame saber tu opinión en los comentarios de este video. Y antes de irme, voy a enviarles saludos muy especiales a Rafael Mota del Rosario, Jack Baker, Irene Pérez Pérez, Brian Blasio, Junior Pablo Ubano Guamán y Luis Enrique Altamirano Mariscal, quienes dejaron su comentario en el video pasado. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora sí, antes de irnos, nos despedimos con los mejores memes que ustedes hicieron acerca de la tipa que dice hablar en extraterrestre. Adiós.